En verdad creemos que cada uno de nosotros, Padre, recibimos tu palabra revelada. Gracias, Señor. Gracias porque nos ha dado nuestro entendimiento para entender. Bien, bien. Estamos hoy a domingo 22 de enero. El tema anterior andaba poquito perdido. Les preguntaba que si en qué tema íbamos. Pero este sería ya el 29. Hemos avanzado. Es el 29 ya. Entonces, pues para que quede el orden, ¿verdad? De que si anotan algo, pues que sepan qué tema es. Vamos a empezar por la pregunta que usted me hizo la vez anterior. Que parece que está ahí una maldición. Parece maldición. Pero tenemos que recordar esto. Una de las leyes que nos dejó en los mandatos es no encontrar tropiezos. O sea, en las escrituras no tenemos que encontrar ningún tipo de tropiezo. No hay tropiezos, de hecho. El hombre es el que saca los tropiezos. Y me dice, maldito aquel que quite una coma, me dice, algo así. Bueno, háganse esta pregunta para empezar. Venga. Sí. Está en Apocalipsis 22, versículo 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este Bien, libro. Vámonos por partes, sí. Está testificando. Dice, a todo aquel que oye. No todos tienen oídos espirituales, no todos reciben revelación. No todos reciben revelación. Así que no dice a todo aquel que lee, dice a todo aquel que oye. ¿Y luego? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Okay. Si alguno añadiere a las escrituras, Dios le traerá las plagas. Plagas en arameo simboliza revelaciones. Las 7 plagas que llevó a Egipto son las 7 revelaciones. Por ejemplo, una de ellas convirtió el agua en sangre. El agua simboliza el pecado, la sangre es la sabiduría de Dios. Convirtió el pecado mundano a sabiduría de Dios. Es una de las plagas que está él hablando, que para el espíritu es revelación, pero que en la carne, el ser que no tiene conocimiento bíblico, que apenas está leyendo, lo entiende como una destrucción, como algo malo. La carne lo entiende como algo malo. Pero una vez que llega la revelación, el espíritu sabe, conoce que es algo bueno, es revelación. Más sigue. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Ya lo dijimos. Dios quitará. Si alguno quitare, ya lo dijimos. O sea, nosotros en el entendimiento literal a veces entendemos destrucción. Por ejemplo, Dios mandó destruir la tierra por medio de un diluvio. Estamos entendiendo destrucción, tropiezo. Pero por eso nos dice la palabra, bendecido, bienaventurado aquel que no encuentre tropiezo. Por lo tanto, aquella persona va a quitar los tropiezos. Si alguno quitare los tropiezos, a eso se está refiriendo. Si alguno quitara estos libros. ¿Oíste? ¿Seguro qué? Dice, si alguno quitare de las palabras de este libro de esta profecía, Ajá. Dios quitará su parte del libro de la vida. Ajá. Alguno quitaré. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ajá. Habrá que entender lo que significa poner y qué significa quitar. Dios da, Dios quita. Dios da, Dios quita. Cuando Dios le da, sabiendo que Dios es amor, ¿qué les da? Les da la protección, les da la salvación, les da el amor. Pero cuando Dios les quita, ¿qué nos quita? El pecado,
el castigo, lo que estorba. lo que nos está haciendo daño para llegar a Él. Sí, hay que saber qué Dios pone y qué Dios quita, pero conforme al antiguo arameo, quitar es quitar lo que nos perjudica. Dice, Jehová dio, Jehová quitó. Pero lo dicen de la Pero hay que ver de qué se está tratando, qué es lo que da y qué es lo que quita. ¿Sí? Por eso es da lo necesario, malo, quita lo malo. es necesario escudriñar las escrituras, es necesario escudriñarlas. ¿Por qué? Porque de esta manera empezamos a entender la palabra y nos aplicamos. Ajá, sí lo debemos de Es necesario. No dice la palabra, lee las escrituras, no dice así. Dice, Buenos días. Buenos pasa. días. Adelante, Luis. Gracias. Bueno, Por donde quieran. ya estábamos empezados, ¿eh? Así que, Tengo permiso. Más que no venía listo porque fui al centro. Y ya lo vi aquí y dije, no, pues ya para irme hasta la casa y luego volverme, dije, pues perder más tiempo, mejor ya aprovecho bien. para llegar. vamos a proseguir con esto de una manera directa, ¿verdad? Alguien me hizo un comentario de que estos temas se los mandó una persona allá para el sur. Entonces quiero enfatizar en este detalle. Aunque haya mucha propiedad de palabra, pero en esta región, en esta parte del país, hay palabras que significan diferente al sur del país. Entonces, haciendo notar lo siguiente: si en algún lugar retirado de esta zona alguien está estudiando los temas conforme los estamos dando y las palabras significan diferente, pues caemos en lo mismo, ¿verdad? Hay que tratar de buscar qué significan aquí en Chihuahua las palabras que estamos hablando, porque a veces la misma palabra de aquí significa diferente en Chiapas, en Yucatán, en Sinaloa incluso, que está cerca. Entonces, este comentario lo hago más que nada para gente que está retirada de esta zona. Nosotros, pues de alguna manera nos conocemos nuestra forma coloquial de hablar. ¿Sí? Entonces, por eso quise que quede grabado este punto para que si alguna persona lo entiende a mal, que no haya ningún tipo de tropiezo. Fíjate que estamos haciendo una aclaración muy importante porque, por ejemplo, a los hombres allá en Chiapas les dicen cochos. ¿Sabe cuál es la palabra, el significado del cocho? ¿Tú, Rico? No, ¿Sí? no. Es un panecito. Y les dicen cochos. Y a las mujeres les dicen, bueno, acá para el lado del sur, a las mujeres les dicen guachas. Acá para Altamirano Guerrero, no sé si ustedes hayan oído esa palabra. Pero por decir a los niños les dicen guachitos y a las niñas les dicen guachas. Bien. Pero la palabra de eso viene siendo también como un panecillo también, la palabra. Y es lo que está diciendo él, que cambian las palabras. Bueno, vamos a entrar en un punto directo a lo que estamos hablando conforme a lo literal de la Biblia. Poner y quitar. Vamos a entrar primero en un punto más que nada humano. ¿Se han preguntado ustedes cuántas Biblias de X religiones pudieran ser iguales? Yo las Biblias que he tocado y que he leído, todas son diferentes, todas. Entonces, si alguna estuviera en lo correcto, quiere decir que todas las demás están incorrectas. Porque si son diferentes y fueron traducidas de una manera diferente, con puntos y comas de manera diferente incluso, entonces el 99% de esas, siendo una únicamente, si fueran 100, siendo una la que esté correcta, y para saber cuál es la que está correcta, en términos humanos hablo, ¿sí? Entonces estaría fatal, todas estarían mal,
salvo una, y si esa una fuera la correcta. Aquí lo que quiero que entiendan es que vamos a suponer que haya 100 personas y les pregunto a todas, ¿conocen la historia de Caperucita Roja? Y me dicen todos sí. Me pueden escribir cada quien en lo que recuerde la historia de Caperucita, todos la van a escribir diferente, pero el contexto es el mismo. ¿Sí? La información que llevan es la misma, nada más escrita de diferente manera. Entonces, verlo en lo literal no aplica, porque no va a haber dos Biblias iguales. En lo literal no aplica. Ahora, el que escribió que si se cambia una tilde, sí lo leí creo que en la Sagrada Biblia. No me acuerdo bien, pero sí lo leí en una Biblia. Dice, aquel que cambia una tilde. Pues para empezar, no aplica porque cuando la Biblia se escribió, fue después de que se habló, casi 300 y fracción de años. Y cuando se habló no se aplicaban ni puntos, ni comas, ni tildes, ni nada. No había ese punto que ahora lo denominan una blasfemia, por así decir. Entonces, ¿por qué dicen maldito el que cambie una tilde? Sí, cuando se habló no existían las tildes. Sí, queda claro, ¿verdad? No cambia también por el idioma. Originalmente, ¿cómo el origen de la Biblia? ¿Cuál es su idioma? Arameo. ¿Cuántas traducciones tiene la Biblia? Ya lo hablamos antes. El idioma fue en 3, incluso incluyeron latín. Fue el arameo, que es bien poquito, y luego el hebreo, que amplía esa área, pero también entra el griego y el romano, que es más en griego, y un poquito de latín. Pero incluso así no se escriben contextos diferentes. Vamos, una palabra puede tener 2, 3, hasta 10 connotaciones diferentes. Y el que la traduce escogió la que a él le gustó, como es Reina Valera. Hemos estado hablando conforme a algunos versículos que está mal redactado. ¿Sí? Anda mi garganta poquito afectada, pero por fe vamos a salir bien. Nomás no cante. No me da por cantar. Quiero hacer notar un detalle. ¿Sí saben qué es un paradigma? Un paradigma, no tienen idea qué es un paradigma. No. Lo voy a tratar de esquematizar de una manera sencilla, pero al mismo tiempo, si tienen dudas, pues me lo hacen saber. Para ahí nos detenemos y luego nos vamos más despacio. Catequismo. El caso es que todos entiendan. Paradigma. Paradigma. En alguna parte, en algún país, se hizo un experimento con monos, con changos. Y en un área cerrada, habiendo árboles, un hábitat para los changos, pues, pusieron a 5 changos. Pusieron a 5 changuitos y luego una escalera alta, por así decir. Y aquí arriba había plátanos. Cuando meten a los changos a esa área, pues ven los plátanos y lo primero que quieren hacer es subir por ellos. Entonces los que están haciendo el experimento con agua fría y a presión, los bajan y los bañan a todos. Cada que un changuito quería subir, los bañaban con agua helada a todos. Llega un momento en que estos mismos, cuando uno quería subir, entre los demás lo bajaban a golpes y se dieron cuenta de que eso funcionaba para que no los mojaran con agua muy fría. Entonces, ya cuando ellos entendieron, estas personas,
sacaron a un chango, por así decir, sacan al uno y meten a otro. Lógicamente que el sexto que entra, lo primero que quiere hacer es subirse por las bananas, por los plátanos. Pero los otros que ya tenían ese conocimiento de que si él se subía, los iban a mojar a todos con agua fría, entre todos lo bajaron y lo golpearon. Llega un momento en que ese sexto que entró ya estaba con el grupo. Entonces sacan otro chango y ese otro pasa lo mismo que con el sexto. Pasa lo mismo, en cuanto entra quiere subir. Pero le pasa lo mismo, lo golpean hasta que aprende. Lo golpean, o sea, ¿por qué? Porque nadie quiere recibir el agua fría. Bien, llega un momento en que están cambie y cambie, que sería el 8, 9 y 10. el 9 y el 10. Y pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Y entra otro nuevo. Y los que están adentro golpean al que se quiere subir. Bueno, después de un buen rato ya no son el 9 y el 10. Ya andan por el 20, 21, 22, 23, 24. Y esos changos se siguen comportando igual. ¿Sí? Al que se quiere subir, lo bajan a golpes. Y se preguntarán, ¿por qué? Si estos todavía no han recibido una gota de agua. Estos nunca los mojaron. A los que mojaron fueron a los primeros 5 nada más. Pero estos se siguen comportando igual. Aprendieron de sus ancestros que el chango que se quiera subir hay que bajarlo a golpes. Qué ilógico, ¿verdad? O sea, ellos no tienen un conocimiento de causa. No saben por qué razón, si se suben, les echan agua. Bueno, el paradigma más grande que ha existido en la humanidad se llama religión. La gente no toma. No sabe por qué, pero lo hace con temor de que pueda ser castigado. Por eso no toma. No baila, porque lo hace con temor de que pueda ser castigado. El paradigma más grande que ha existido en la humanidad se llama religión. ¿Por qué? Porque no buscan informarse en las escrituras. No le preguntan a Dios. Le preguntan al padre, al pastor, al papa, Al vecino. a todos menos a Dios. Entonces esto para algunos puede sonar muy fuerte. Usted entra a una religión, párate, siéntate, híncate, párate, siéntate, híncate, y no saben ni por qué o qué les va a dar el pararse, sentarse, hincarse, pararse, sentarse, hincarse. Simplemente lo hacen. Pero resulta que si usted ora a Dios, Dios lo escucha, esté parado, esté sentado o esté hincado. Incluso si se está bañando, Dios lo escucha, porque Dios está en usted. Dios le dice a usted, a todos, todo te es lícito hacer, pero no todo te conviene. El hombre es el que ha encauzado las ideas y dice, esto me conviene, esto no, esto sirve, esto no. Pero hay cosas que a usted le sirven, que al otro no, y al otro hay cosas que le sirven, que a usted no. Entonces cada quien configura qué le puede servir, qué no le puede servir. Y se ha formado este gran paradigma. Algunos dicen, cuidado, le robas a Dios, sí. Hey, no estás diezmando, le estás robando a Dios, debes diezmar, debes echarle dinerito aquí a la bandejita. Y algunos hacen buen uso de ello. Sí, hay otros que también, pero se compran un coche, es buen uso, ¿verdad? En fin. Son cosas que están dentro de lo mundano. No digo que esté mal, pues cada quien hace con su dinero lo que quiere. Lo que digo es que se entiende mal el mensaje que nos da la Escritura. Miren,
El mundo ha distorsionado tanto la imagen de Dios que ya le quitó su naturaleza. Acuérdense que la carne no puede agradar a Dios. No puede entenderla. De tal manera que la palabra que Dios manda al mundo, el mundo la agarró y la acopló a su forma mundana de ser. Vamos, ¿sí se entendió Sí, ¿cómo no? el paradigma, ¿verdad? Pero yo no quiero ser chango porque me van a bañar. Nada más los domingos. Nomás los domingos. Vamos a entender esto. ¿Paradigma qué significa, primo? Ahorita nos vamos al significado. Se parece a la teoría de la personalidad, ¿no? Te decía que la religión es el paradigma más grande que ha habido. Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría son herencias que a veces, por ejemplo, a lo mejor mi bisabuelo fue católico Ajá. y yo no sabía por qué mi mamá me llevaba a la iglesia cuando me decía, te tienes que hincar, tienes que pasar a tomar la hostia. Yo no sabía ni qué era la hostia, le digo, bueno, pues me la trago y ya. Y ese es el problema, se hace todo, pero uno no sabía. Así es, algo parecido. Es no tener conocimiento de causa por qué se hacen las cosas. Solo que se imita ahora lo que hacen los demás. Se sigue Muy generacionalmente. fácil, ¿eh? Bueno, no sé si ustedes fueron, pero por ejemplo, para tomar la hostia yo me acuerdo que hacían unas filas porque todos se paraban. No, es domingo, hay que empezar a tomar la hostia. Filo, no. Y yo a veces ni sabías qué estaba pasando. No, pues se me formaba uno a la fila porque estaban todos y no seguíamos. Tampoco lo hago. Vamos a tomar estos 3 puntos como base. Vamos a ver 3 puntos base nada más. Dios es amor, Dios es inmortal y Dios es invisible. Ya lo hemos visto también, sí, ya lo tenemos muy claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Aquí el punto es que el ser humano, en este paradigma en el cual estamos hablando, el ser humano le ha quitado la naturaleza a Dios. Le ha quitado la naturaleza. Lo mismo que yo digo. Vamos a hablar de amor. A ver, un punto donde el ser humano le haya quitado el amor. ¿Qué mandó a hacer con sus hijos? Los mató. ¿Los destruyó? No, porque no me hicieron una orden. Nada más por eso. No tiene lógica, siendo Dios amor, haya matado a sus hijos. Es más, vamos a hablar del hijo que ha formado la humanidad, Cristo Jesús. ¿Qué hizo con Cristo Jesús Dios? ¿Qué Lo hizo? crucificó. Lo crucificó. O peor tantito, se los dio a los pecadores para que ellos lo crucificaran. Sí. Pero hay que aclarar esto, estos son pensamientos humanos. ¿Sí? Dios no es eso, pero estamos entrando desde ese punto para crear una idea de que es el humano el que está cambiando el orden de las escrituras. ¿Qué más hizo Dios que no les gusta? No se lo llevó. ¿Castigó a quiénes? ¿A cuántos castigó? A Sodoma y Gomorra, les mandó una lluvia de Plagas. fuego, a Egipto le mandó plagas. Bueno, en fin, al planeta lo destruyó con un diluvio. Está tremendo Dios. Y luego todavía dice que se arrepiente, Dios que se arrepintió de haber cuidado al hombre. ¿Qué es arrepentirse? Nos hace pensar que Dios estaba en pecado. ¿Por qué? Porque si se arrepintió de algo, se tuvo que arrepentir, de algo que estaba equivocado. Pero ese es el pensamiento humano, vuelvo a lo mismo. ¿Sí? El ser humano es el que distorsiona las cosas. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque no conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. ¿Sí? Y si no conocen la palabra de Dios, están en ignorancia. Vamos a pasar al invisible. Si Dios es invisible, entonces ¿de dónde sacaron tantas imágenes de Dios? Hasta figuras. Que hasta figuras. Hasta figuritas hacen, ¿verdad? Es que, hasta eso, hasta ahí ha llegado la mentalidad del hombre, a hacer figuras para hacerse un Dios. Es el hombre el que ha hecho, El hombre. el que ha cambiado
el orden de las escrituras. Miren que hacer un hombre... Y luego lo hace bien guapo, porque yo he visto muchos rubios de ojos azules. Yo no sé, ¿por qué no hicieron prietos y chaparritos y gordas? A ver. ¿Por qué no los hacen así con características no muy buenas? Sí. ¿O por qué no lo pintan negrito? ¿Por qué se brincan al África? ¿Sí? ¿Por qué estilo Romani? Ahora, ¿a alguien se le ocurrió todavía ponerlo clavado en una cruz? ¿Sí? O sea, lo vio clavado en una cruz. Qué tremendo, ¿verdad? Tantas religiones que todavía hasta usan la crucecita. Eso quiere decir que todavía no han recibido una revelación, un entendimiento de las escrituras. No voy a decir nombres para no quemarme en este día, pero hay muchas figuras muy altas que todavía incluso usan su crucecita con un hombre clavado ahí. Si es invisible, ¿de dónde se hicieron una idea de todavía de verlo clavado en una cruz? Es más, hay religiones que se pelean. No era cruz, era un poste nada más. ¿Sí? Era un poste. Vamos a lo inmortal. Fíjate hasta dónde ha llegado todo lo que es la humanidad. ¿Qué ha pasado con la gente que va caminando por la carretera? ¿Cuántos accidentes ocasiona toda esa gente? Por lo más o sea, como estoy diciendo, por ignorancia. Y creyeron, por decir, o sea, yo no estoy en contra de la Virgen ni nada, pero fíjate, o sea, van persiguiéndose, haciendo filas, quitándole tiempo a mucha gente que va ocupada, que lleva enfermos, que lleva, o sea, pues que van a negocios de importancia. Y van unas colonononas y hasta los atropellan y la gente toda sigue lo mismo y hasta golpeándose. Sí, pero es sus creencias, cada quien se les respeta. Sí. Lo inmortal de Dios, lo inmortal. Si se fijan, la gente en la religión cree que mataron a Dios. Jesucristo. Y alguien me dice, es que era el Hijo de Dios. El Hijo y el Padre son uno. Si matas al Hijo, matas al Padre, es uno. Entonces, si se dan cuenta, es la humanidad la que ya cambió, distorsionó la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y se murió por nosotros. ¿Sí? Pero nosotros fuimos los que lo matamos. Ahí por eso, ahí aplica eso, nosotros lo matamos. Murió por nosotros. Pero lo matamos metafóricamente hablando, porque no lo podemos ni ver, ¿cómo lo vamos a matar? Aquí los que morimos somos nosotros nos retiramos. Ahora, ¿Quiere que le eche tequilita yo no? si estaría bueno. Bueno, vamos a entrar a una revelación muy fuerte. Vamos a entrar a una revelación donde para empezar tenemos que quitar esos tropiezos tan fuertes y poder darnos cuenta de que Dios es amor. Pero vamos a poner una metáfora a ver si empezamos entendiéndola de esta manera. Vamos a suponer que nosotros somos abundantes en manzanas, por poner un aspecto, ¿verdad? Tenemos muchísimas manzanas, millones de manzanas. Y miramos hacia el vecino, y el vecino está igual que yo. Tiene millones de manzanas. Y miramos para todos lados y todos tienen millones de manzanas. Pregúntese, ¿a quién le regalaría 2 manzanas? Y para donde ve todos tienen manzanas. ¿A quién le regalaría 2 manzanas? Si va con el vecino, ¡vecino! Y luego sale el vecino, ¿qué se le ofrece, vecino? Le traigo 2 manzanas. Pues en lo que caminé hacia usted ya pisé como 20. O sea, Yo pienso que al vagabundo, todos tienen manzanas. sí, pero la persona que va caminando, Todos tienen manzanas. Hay que entender que todos tienen manzanas. está difícil entonces. No se puede. Bueno, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios hizo la creación, nos hizo igualitos que Él, a imagen y semejanza.
todos, vamos a decir, toda la creación, hombre significa creación, ¿verdad? Y la creación le puso por nombre a Adán. Todos éramos igualitos que él. Perfectos todos. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Todos éramos igualitos que él. Todos éramos luz. Todos éramos amor. Todos éramos verdad. ¿A quién le podía Dios dar amor si todos éramos amor? Si ustedes en la noche voltean hacia arriba, al cielo, van a ver estrellas. Pero si salen ahorita y voltean hacia arriba, no van a ver estrellas. ¿Por qué? Porque luz con luz se confunde. Necesita haber oscuridad para que resalte la luz. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a verlo de esta manera. Dios, ¿a quién le iba a dar amor si todos éramos amor? Todos, bueno, hicieron imagen y semejanza. Éramos perfectos. Entonces dice ahí en Génesis 2:6, por ahí, 2:20. A ver, hágame el favor, primo, descúbrame dónde dice que Dios sacó. Génesis 2, ¿qué? 2:20 por ahí creo. Sacó de Adán una costilla y estaba dormido. Entonces Jehová, Dios, hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Bien. ¿Qué versículo es? 21. 2:21. Híjole, le erré por uno, primo. Ujú. Bueno, no venía preparado. Tenemos que entender la palabra, ¿qué significa costilla? Costilla. ¿Qué significa? ¿Saben? No. Bueno, todo lo que es costilla, huesos, dientes, sal, se está refiriendo al espíritu. Fíjese, costilla, huesos, sal, calavera, dientes. La sal la hace comparativa con la tierra, ¿verdad? Vosotros sois la sal de su tierra. Un versículo. Cuando habla de la costilla se está refiriendo al espíritu. Bien, vamos a agarrar un puntito de estos. Este puntito lo vamos a hacer grande. Ese puntito, que es la creación, dice 5, vamos al 5, Génesis 5:2, 5:1 y 2 para aclarar. Mismo Génesis. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. La semejanza. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Ok. La creación, toda la creación se llama Adán. Bueno, pero este puntito es varón Y hembra. y hembra. ¿Sí? Pero dice en Génesis 2:21 dice que cuando dormía Adán, o la creación, o el hombre, que es lo mismo, hombre, creación, Adán, es lo mismo. Cuando dormía, sacó una costilla. ¿Sí? Varón simboliza el don de la palabra. Hembra simboliza el don del crecimiento. Hablamos en antiguo arameo. ¿Qué simboliza? El crecimiento lo da solo el espíritu. Sí, el crecimiento lo da solo el espíritu. Bien, nos está diciendo que abrió a Adán a la creación y retiró al espíritu. Quiere decir que ya estaban separados espíritu y alma. Los separó Dios. Espíritu y alma ya no estaban juntos, ahora estaban separados. Pero ¿cuáles son las características del espíritu y cuáles las del alma? ¿Cuáles son los frutos del espíritu?
no se apuren todos al mismo tiempo. Hablen ¿Los qué dijo? los frutos del Espíritu. Paz, mansedumbre, Sí, su amor, Benevolencia, ¿no? Lo bueno. todo lo bueno. todo lo bueno, pero váyanmelos diciendo. Amor, paz, Benignidad, dignidad, Mansedumbre, Amor también. Amor también, sí. Bueno, a ver, vamos a... Están en Gálatas y en Efesios. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, ¿qué dice? mas el fruto del Espíritu es amor, Es amor. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ok. El Espíritu produce amor y fe. De amor a fe. Vamos a Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ok. Ahí ya estamos aclarando el fruto del Espíritu. El alma no tiene esas características. ¿Sí? El alma solo cree o no cree. El alma le fue dado libre albedrío. ¿Sí? El alma cree o no cree. El Espíritu produce amor y produce fe. El alma no. El alma cree o no cree. ¿Sí está claro hasta ahí, verdad? Entonces el alma cree. Y el Espíritu ama y tiene fe. Si se fijan, aquí parece que todavía no se está entendiendo el propósito de Dios. Pero tienen que darse cuenta que le da libre albedrío al alma. La que manda es el alma, que no conoce el amor. El alma no conoce el amor. Sí les está llegando. El alma no conoce el amor. El Espíritu conoce el amor. Entonces, para Dios poder seguir con el propósito, tuvo que separarlos. ¿Para qué? Para que lo que el alma hable, el Espíritu lo obedezca. Porque la ley dice, ahí en Génesis 25:23, dice, el mayor servirá al menor. ¿Sí? Entonces el Espíritu sirve al alma. Lo que el alma decida, el Espíritu lo obedece. Ya lo habíamos hablado, ¿sí lo recuerdan? Sí. Ok. Entonces, ¿qué le dice de los árboles? De todos puedes comer, pero del árbol, ¿qué significa árbol? ¿Qué significa árbol? Imaginación. Es la imaginación, es lo que te puedas imaginar. Bueno, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no hables. Cuando hablas bien no hay problema, pero cuando hablas mal, estás creando el error. Ahí es donde se creó el error. ¿Qué habló? Mal. Habló temor, que va contra la fe. Pero el Espíritu tiene la orden de arriba de servir a lo que diga el alma. Así se maneja en el ejército, ¿no? Sí. ¡Hey, cabo! Vas y matas a aquel. Oye, pero tú veías, ¿no?
Ahí no puede decir que no, ¿eh? Así también el espíritu, que es menor que Dios, tiene que obedecer a Dios y así lo hace. Ahora ya hay temor. Y dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Sí? Entonces, aquí nace el pecado. ¿Con qué propósito? De generar el crecimiento en el ser humano de amor. Hasta ahí está, todo este plano es espiritual, todavía no existe la carne. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya Dios tiene a quién darle amor. Tiene en quién aportar lo que es la bondad y la misericordia. De aquí es que Dios, la palabra, el verbo se hizo carne. ¿Sí? ¿Y qué dice la escritura? Lucas 10:18, 17, 18, 10:18. Lucas. Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como luz. Como luz. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios también. Y ahí nos está refiriendo a un Satanás exento de nosotros. Nos veía a nosotros, que ya estábamos en temor, entrar a la carne. ¿Sí? Nosotros, espíritu y alma, entrábamos a la carne. Por eso dice él, y yo veía a Satanás. Se está refiriendo a nosotros en lo espiritual, que entrábamos a él como un rayo, como luz. De tal manera que el hecho ese de que Dios nos corrió de su presencia no existe. Entonces, Dios no podía darle, aquellos no podía darles amor, porque no había pecado, no había nada. No Estaban, había pecado. ¿A quién le iba a dar amor si todos tenían amor? ¿A qué le iba a dar de comer si nadie tenía hambre? Así es, todos conocían la palabra. ¿Con quién iba a tener bondad o misericordia si todos tenían para eso? ¿En quién iba él a poner su luz si nadie la necesitaba? Amén. Hubo que separarlos. Y en la separación se creó el error. El error en forma de pecado fue la contaminación que hizo que se distanciaran de la palabra. En ese momento el espíritu y alma, la creación, mueren espiritualmente. Por eso dice, el día que de ese árbol comieres, ciertamente morirás. Pero se está hablando de la muerte espiritual. Ahora necesitaba Dios mandar a Cristo Jesús en forma de carne, que es la primera gracia, para que nosotros en Él tengamos la oportunidad de conocer su palabra, que son las Escrituras. Por eso dice Juan 1:14, dice, y todos gozamos de su gracia, de su esplendor, de su gracia. Y dice gracia sobre gracia, marca 2 gracias nada más. La primera es el agua, que es el pecado, que es la carne. La segunda es la sangre. Por eso primera de Juan 5:6 dice, y ya se nos manifestó por agua y por sangre. La primera gracia es por agua, que es el nacimiento por carne. Y la segunda gracia es sabiduría, sangre, que es el nacimiento por sabiduría de Dios, o lo que es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Cuando le dice a Nicodemo, en verdad te digo que si no nacieres de nuevo no conocerás el reino de Dios. El nuevo nacimiento se refiere al nacimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo Jesús. No es un hombre de carne y hueso. Es Cristo Jesús, el verbo que se hizo carne para que nosotros habitemos en él. Un espíritu no puede tener carne, tampoco puede tener huesos. Sí, hablando literal. Por eso él se hizo carne y atrapó al pecado en la carne, para que nosotros espiritualmente ya seamos salvos. Hasta este punto ya queda claro que Dios en este proceso ahora ya tiene a quien darle amor. Cuando recién nos hizo no tenía.
Es como decir, Dios, voy a hacer un experimento de mí mismo y voy a conocerme a mí mismo a ver qué soy. Vámonos allí a 2 de los Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nos vamos a ir despacito porque es difícil entenderlo así de un jalón. Y me ha dicho, dice Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. La gracia de Dios son 2 manifestaciones, el nacimiento por agua y el nacimiento por sangre. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese punto es bien importante. Porque mi poder se perfecciona. Caramba, ¿es que no era perfecto Dios? Sí, pero habrá que perfeccionarse. Él mismo darse a conocer. Él mismo darse a conocer. ¿Y en dónde se perfecciona? En la debilidad. ¿Qué es la debilidad? La carne. Ah, ok, entonces ya estamos de acuerdo en que Dios se perfecciona en nosotros. Sí, la carne es la debilidad. Y las debilidades son las aflicciones en la carne. Sí, no, hay que poner un entendimiento. La debilidad es la carne y las debilidades, las aflicciones en la carne. Ok, porque mi poder se perfecciona en la carne. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. En mis aflicciones. ¿Por qué? Porque por medio de las aflicciones aprendemos a desarrollar amor. Sí, ya pusimos un ejemplo, ¿verdad? Si ya pasamos, ya conocemos lo que es sentir hambre y vemos a un niño que me dice, oye, pues no he comido en 2 días, ¿me puedes dar trabajo para irme a comprar un refresco y unas galletas? Entonces yo, ya habiendo pasado por esa aflicción, ya me nace amor. Ya puedo ser bondadoso, ya puedo ser misericordioso con ese niño. Si no conozco esas debilidades, ¿qué pasan con los presidentes que siempre estuvieron en cunas de oro? No conocen las debilidades, no saben las carencias por las que pasa el pueblo. Por tanto, no tienen bondad, no tienen misericordia. No hablo de todos, nada más los de México, no se crean. No, es más. Sí, pues es que luego van a decir allá a nivel internacional que les estoy echando a mis presidentes. Viene Trump y lo No, pero es que crucifica. sí es la realidad, pues, es la verdad. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de la palabra de Dios. Cristo Jesús es la palabra de Dios. ¿Sí se está entendiendo? Amén. ¿Sí? Yo sí. Ok, esto se entendió, ¿verdad? De aquí ya quitamos todas las aflicciones que había. El Dios aquel que corrió a los ángeles. El Dios aquel que pensaron, son soberbios todos. Fuera de aquí. No existe ese Dios. Dios es amor. Siempre ha sido amor y Dios seguirá siendo amor. Sí, Hebreos lo dice. Dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? ¿Quieren participar en algo, mi hermano? ¿Preguntas? No, sí está. Ya está. Sí. Es necesario aclarar aquí un punto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, pero no tan solo te digo que ames a tu prójimo. Ama aún hasta tu enemigo, dice. Aún hasta tu enemigo. Ahí Pero- es donde se perfecciona. Pero, ¿por qué dice aún hasta tu enemigo? Porque también es el prójimo. Porque también es prójimo, sí. Pero no todo el prójimo es enemigo. Bueno, vamos a verlo desde este punto. Si yo lo que hablo es lo que estoy atrayendo, porque dice la palabra,
por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Sí, Mateos 12:37. Vamos a ver si es cierto. ¿Dónde? Mateos 12:37. Mateos 12:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Condenado. Si se fijan, primero es ser juzgado, ¿verdad? Si ustedes van ante un tribunal y los juzgan, van a hacer una comparativa. ¿Qué has hecho y qué te mereces? ¿Cuál es tu delito y cuál va a ser tu condena? ¿Sí? O sea, es una balanza. Igual en las palabras. ¿Qué estás hablando? ¿Qué se te va a dar? Conforme a lo que hables, eso mismo se te va a dar. ¿Se recuerdan aquella palabra que dice, porque eres hombre duro? Tomas lo que no sembraste y ciegas lo que no... ¿Cómo dice? El dicho, Sí, ciegas. tomas, ciegas lo que no sembraste. Algo así, ¿no? Dice, eres hombre duro. Ciegas lo que no cosechaste, lo que no sembraste. No. ¿No lo recuerdo? No. Bueno. Aquí dice, cuando dice, eres hombre duro,